Ahora sí, vamos a llegar al ámbito regional, a ese programa de forestación de tierras agrarias de Castilla y León, del que nos van a hablar David Villada, que es jefe de servicio de promoción forestal, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, y Luis Carlos Jovellar, que es técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, dependiente de esta misma Dirección General. Gracias a los dos y cuando queráis. Vamos, Carlos. Cuidado, ¿sabes, cabrón? Yo me voy a sentar. Pues tú siéntate ahí y... Espero, pacientemente. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Ver el salón de actos así es un orgullo, ¿eh? Estoy emocionado, ilusionado y nada. Subimos a dúo Luis Carlos y yo porque vamos a hablar del programa de forestación de tierras agrarias en Castilla y León. Nos centramos ya en Castilla y León. Y bueno, antes de nada, yo pensé, no queríamos pisarnos, pero sí nos tenemos que complementar. Resumir 30 años es complejo, es difícil y teníamos poco tiempo. Pero bueno, a ver cómo sale. Me ha presentado Silvia. El servicio de promoción forestal, la mayoría sabéis lo que es, pero es el servicio de gestión de los montes en régimen privado. No solo de los privados, sino de los públicos, que no son montes de utilidad pública. 3,3 millones de hectáreas en la comunidad. De esos 5,1 que decía el consejero, 1,8 montes de UP, 3,3 montes millones de hectáreas de montes de gestión privada. Y fundamentalmente, presupuestariamente, el servicio lleva las ayudas incluidas en el segundo pilar de la PAC, desarrollo rural, ¿vale? Ayudas fundamentalmente a montes de gestión privada. ¿Dónde tengo que apuntar? No lo sé. Ahora. Bueno, y nada, como dijo Paco Umbral, yo he venido a hablar de mi libro aquí, ¿vale? Es un libro que tenéis en la bolsa de regalo, un pequeño folleto divulgativo y es lo primero que quería hablar. Podríamos haber hecho, y tenemos datos, ¿vale? Para haber hecho un libro de 300, 400 páginas, pero ese no era el objetivo. El objetivo es que le podáis llevar, que le miréis en casa y digáis a vuestra pareja, a vuestros niños, vamos a leer un poco el libro y seguro que un poquito lo pueden leer. Esa es la idea, ¿vale? El otro libro le dejamos para más adelante y le tendremos que hacer. Gracias a los que más habéis participado en la confección de este documento. Y bueno, a ver. Y nada, y que sigo con mi libro, porque me han destripado la ponencia, entonces me voy a dedicar un poquito más a esto. El consejero, todos los que habéis hablado, pues voy a hablar de esto un poco más, que no habléis hablado nada. Bueno, pues yo estaba en Oviedo, trabajando en una empresa privada, que luego hacía forestaciones, y me llamaron de la Bolsa de Empleo de la Junta de Castilla y León para trabajar. Y me dijeron, pues nada, te llamamos para mes y medio y para Soria. Digo, mes y medio. Bueno, pues nada, acabé trabajando en el programa de forestación de tierras agrarias. Me dijeron que luego se renovaba, ¿eh? Y fue verdad, fue verdad. Estuve más de 3 años ahí en Soria trabajando en el programa de forestación. Y lo que os decía, que esto es para mí una emoción, entré como técnico en el programa y ahora estoy en el servicio que lleva el programa como responsable. Así que para mí esto es un honor, ¿vale? Es un honor, una emoción terrible. Y nada, os quería poner esta foto y la palabra es equipo. Cuando llegué, como todas las cosas se hacen con las personas, tiene que estar la financiación, pero las personas son fundamentales. Y eso me queda y nos queda a muchos que participamos en el programa de ese equipo. A ver si yo consigo seguir con este equipo. Bueno, ya lo han dicho, pues lo habéis dicho todos, pero bueno, yo
Después de 30 años hay que agradecer, es un momento de dar las gracias, gracias a la Unión Europea, al Ministerio y a la Junta de Castilla, como no, a la Administración por poner los fondos, a las instituciones por poner esos fondos encima de la mesa. Pero como os decía, detrás siempre tienen que estar las personas y están esas tres patas que habéis estado presentando en la jornada, ¿vale? Los propietarios forestales y sus asociaciones, las empresas forestales en sentido amplio y toda la administración forestal. Y no quiero olvidar de nadie aquí, ¿vale? Porque tan importante en las empresas el empresario como el último plantador que pisa la planta, en la administración forestal ese director general o ese consejero que creyó en ese programa, pero también a ese gestor administrativo, jurídico, económico, la gente informática. Muchas gracias a todos. Y, como no, al propietario forestal, que pone su parcela a disposición de este programa, ¿vale? Ha sido fundamental. Y sin esas tres patas seguro que se habría llegado a algo, pero no a esta dimensión que ha llegado el programa de forestación de tierras agrarias. Bueno, aquí no me detengo mucho, tenía que poner un poquito de historia, que todo comenzó, ya sabéis, con el reglamento del 2080, del 92, luego en el 378, el Real Decreto Nacional, y la primera orden de forestación ya en Castilla y León, que salió el 27 de julio. Bueno, un dato, no sé si muchos os acordáis, pero la primera orden salió con 1.998 millones de pesetas. ¿Vale? Bueno, importante. Las 4 o 5 siguientes salieron con 4.600 millones de pesetas. Un programa potente, importante desde el principio. Y ahora que los euros parece que hacen que son muy poca cosa, pero muy potente desde el principio. Y tras 5 periodos de programación de la PAC, esta medida está incluida, como explicaba un poco Tamas, está excluida en el PEPAC, en el periodo 23-27, así que continúa. Bueno, ¿cuáles han sido los puntos claves? No quería meter mucha letra, pero algo tenía que meter. Para mí esto ha sido lo clave en el diseño y que se ha ido adaptando a las necesidades de cada momento. Empezó en ese como medida de acompañamiento en el FEOA Garantía, ¿verdad? Y bueno, en esos terrenos marginales por un problema de excedentes agrícolas. Acabamos de vivir ahora la guerra, y está todavía la guerra de Ucrania, y se podía plantar girasol en los barbechos. Bueno, el programa se ha ido adaptando, quizá al principio más en esos terrenos marginales, ahora más en terrenos de monte desarbolado. Pero el programa ha continuado. Fundamental, lo hablaban anteriormente, el propietario forestal como pieza clave. Yo cuando estaba en Soria en el programa me venían los pinos que me ha puesto la Junta. Digo, no, los pinos que ha puesto usted, con una ayuda de la Junta de Castilla y León. Pero ha sido el primer programa repoblador que ha puesto en el centro al propietario de los terrenos. Los anteriores programas siempre iban de la mano más de la administración forestal. Y eso es importante porque van a tener ese apego, saben que eso es suyo y es así. Bueno, las primas han sido fundamentales, esas compensaciones económicas, pero un poco relacionado con lo anterior. Se ha ido adaptando. Teníamos los 20 años en los 2 primeros periodos de programación, posteriormente 10 años y ahora nada. Bueno, pues el programa ha ido tirando a distinto ritmo en cuanto a superficie, pero el programa se ha ido adaptando a esas necesidades. Y yo creo que en los genes siempre ha tenido el fomento de la agrupación de terrenos, primando los expedientes, dándoles más puntuación y también con una superficie mínima para que esa pequeña propiedad, ese minifundismo existente en toda la orla montañosa o premontañosa de la comunidad, pues haya sido posible realizar expedientes de forestación de una cierta magnitud. Y luego, os pongo ya las fotos, pues algo que hicieron en el año 93, 94, esos 35 cuadernos de zona, ese manual de forestación que es un lujo, tiene unas ilustraciones preciosas y en su mayoría sigue vigente, ¿vale? Y esos requerimientos técnicos que estaba muy clarito cómo se tenía que hacer la repoblación, qué métodos de preparación del terreno se tenían que hacer y qué especies se tenían que emplear.
Bueno, y vamos ya un poquito con lo que hemos conseguido, que durante estos 30 años pues es bárbaro. Las 200.000 hectáreas que ya se han dicho muchas veces. Quería resaltar la provincia de León, la provincia más repobladora, sin lugar a duda, 62.000 hectáreas de las 200.000 y que tuvo un papel primordial en el arranque del programa de deforestación. Eso hizo que tiraran otras provincias. Y luego también resaltar pues, que la provincia de Valladolid, que todo el mundo diría, bueno, pues 10.000 hectáreas. ¿Vale? Seguramente que en Valladolid la mayoría de la superficie arbolada conseguida ha sido por el programa. En otras igual podemos ver si la regeneración natural o otras repoblaciones. En Valladolid seguro que ha sido el programa de deforestación el que ha aumentado la superficie arbolada. Y una pregunta que lanza a la mesa de comunicación forestal. Veo anuncios que, oye, o te pongo un arbolito o ponemos 10.000 hectáreas y a los forestales nos da la risa de todas esas iniciativas. Bueno, pues, pero el problema yo creo que quizá está en nosotros y lanzo la siguiente pregunta para la mesa. ¿Cómo comunicamos todo esto que se ha hecho de forma eficiente? Porque es una barbaridad, ¿vale? Los 240 millones de árboles, las 200.000 hectáreas. Venga, a ver si nos ayudáis en esa mesa de comunicación forestal. ¿Qué ha conseguido? Lo que os decía antes. ¿Veis esa mini parcelación? Pues es súper habitual en la comunidad de Castilla y León. La media de ese expediente de forestación, veis el parcelario detrás que está en verde, las divisiones son cada una de las parcelas. Si nos fuéramos a recintos sería todavía menores. La relación superficie-beneficiaria en ese expediente fueron 0,26 hectáreas. ¿Qué creíais que hubiera pasado en ese expediente si no se hace un expediente de forestación? Seguramente que al abandono con esa parcelación, ¿vale? Hasta que no llegara un proceso de concentración, pero esos procesos son largos, pues seguramente eso estaría abandonado. Podemos discutir si podría ser mejor, peor, pero estaría sin gestión, seguramente. Y luego el pico, os he puesto ahí la gráfica amarilla, el pico de beneficiarios. Se llegó a 16.000 personas en esta comunidad, que somos bastantes pocos. Un programa muy potente, ¿eh? Llegar en un año a 16.000 beneficiarios y no eran 16.000 expedientes, estaban agrupados, ¿vale? Estaban agrupados. Hay expedientes con más de 100 propietarios agrupados. Y luego el aprendizaje técnico y la innovación, que ha venido de la mano del programa en cuanto a material forestal de reproducción, calidad de la planta, envases, en cuanto a la maquinaria forestal, os pongo una retroaraña, subsolando, no era habitual y ahora pues lo conocemos y se ha ido, ese aprendizaje se iba al resto de provincias. Y en cuanto a lo técnico, tenemos todos los datos, ¿vale? Ya ha estado Tamas de la comisión y es fundamental. Tenemos todo cartografiado, tenemos la capa de forestación que denominamos y sabemos dónde están localizadas esas 200.000 hectáreas, con qué especies, con qué método de preparación del terreno, con qué marco de plantación. Tenemos muchísimos datos y gracias, no se ve muy bien ahí, pero al que Luis Carlos luego lo va a desarrollar más, tenemos un sistema de seguimiento que está incorporado a la capa y todos los controles de compensatoria se están metiendo ahí y tenemos una herramienta muy potente para analizar todos los datos. Bueno, también quería hablar de otro mantra que tenemos que muchos dicen, pues si solo repobláis con pinos. Bueno, mira, ya ha dicho Tamas que al nivel de la Unión Europea pues eran más frondosas. En Castilla y León igual, muy pocas especies de crecimiento rápido, estamos hablando de especies de crecimiento lento, de todos los valores que dan las repoblaciones. Y resaltar pues en dos provincias, en Salamanca, me he ido hoy. En Salamanca y en Soria, que la especie más plantada pues, ha sido la encina. Otra cosa que ha conseguido el programa y que viene un poco relacionado con la agrupación de propietarios. La típica foto del antes y el después. Es la misma foto en Gradefes, en León. ¿Veis el abandono de los cultivos? Eso ha sido un hecho, pero yo quiero centrar el foco de qué modelo de combustible veis peor, ¿vale? Ante un incendio forestal. Lo que está repoblado o lo que se ha abandonado. No sé si se percibe bien, luego la pondré a disposición. Pero el modelo de combustible va a ser mucho peor en la zona
abandonada que en la zona repoblada. En cuanto a inversiones, lo ha dicho todo el consejero, no me detengo mucho más, aparte de esas inversiones, los 340 millones de euros en forestación, 100 millones en mantenimiento, más de 144 en compensatoria, solo 1 millón de jornales en labores de plantación. Otro de los logros del programa para mí ha sido la diversificación de líneas. Me ha parecido muy interesante y esto surge del programa de forestación que ha visto unas necesidades específicas como son las plantaciones truferas, ¿vale? O las plantaciones de castaño o de piñonero injertado o de maderas nobles y ha habido una nueva línea de forestación que en cuanto a entidad superficial es muy poco, llevamos 500 hectáreas, pero son muy interesantes. Y luego la de restauración de daños por incendio, que es una repoblación típica, pero hay que eliminar la vegetación previa para llevar a cabo esa repoblación. Y son logros del programa de forestación de tierras agrarias. Y bueno, somos, como yo siempre, somos de los pocos que vemos cosas a 90, 100 años en esta sociedad de la inmediatez que vivimos, pero bueno, con 30 ya empezamos a ver los frutos, ¿vale? Frutos, como digo yo, tangibles en forma de piñas, forestaciones que están dando una gran cantidad de níscalos, forestaciones de frondosas que ya se han adhesado y están con un aprovechamiento agrosivo-pastoral, fincas que han ido hacia el aprovechamiento cinegético y frutos también en forma de CO2, ¿quién lo diría? Hace 30 años, ¿vale? Frutos en forma de conectividad, frutos en forma de diversidad, frutos en forma de freno contra la erosión, están dando los frutos, sus frutos, y todavía les quedan muchos frutos que dar. Y nada, quería acabar con esta imagen, un árbol de porte en bandera azotado por el viento. Los forestales sabéis bien lo que es, que creo que tenemos el viento de cola, le tenemos a favor. Ya se ha hablado del Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de la Unión Europea a favor de los bosques para 2030, la estrategia de biodiversidad, el reglamento de restauración de la naturaleza y por decirlo de alguna manera, el tímido acuerdo alcanzado en Dubái en la COP28. Muchas gracias por su atención y os dejo con Luis. Gracias, buenos días. Si David se emocionaba, yo no os cuento, que llevo aquí ya media vida. Tengo que empezar casi por el final, que es agradecer a todas las personas que para hacer esta charla pues me han proporcionado sobre todo fotografías, datos o ideas. Y pues eso, muchas gracias. Voy a estructurar la charla en 4 partes. La primera sobre el cuánto, el dónde y el cómo de las forestaciones. Luego una parte sobre el seguimiento, el control de las forestaciones. Luego una sobre las producciones directas. Ya ha hablado David, me ha aligerado muchísimo la charla, David, muchas gracias. Y por último una parte muy, muy breve sobre lo que he denominado el factor humano, casi un epílogo. Bien, a estas alturas creo que no hay nadie en el foro que no sepa que se han repoblado 200.000 hectáreas. Y por ponerlas un poco más en contexto, el consejero ha hablado antes de la superficie del Bierzo, se podía hablar de la 4ª parte de la provincia de Ávila, se podía hablar de toda la superficie arbolada de la Comunidad de Madrid, etc. Pero pues, se me ha ocurrido a mí que podría ser ilustrativo el hablar del 10%, que esta superficie se aproxima al 10% de toda la superficie de monte arbolado que tenía la comunidad justo antes de empezar el programa. En el año 92, con los datos del inventario forestal, del segundo inventario forestal nacional. Y también me gustaría conceptualizar un poco este tipo de forestaciones que se han venido haciendo estos 30 años, ¿no? Y para eso pues, recurro a la definición de FAO. En la mayor parte de estas forestaciones se engloban en lo que la FAO denomina otros bosques plantados. Y cuando digo bosque también me remito a la definición de FAO, que es la internacionalmente aceptada y adoptada por todos los reglamentos europeos, por ejemplo. Y son bosques que no se manejan de forma intensiva y que en su madurez
pues pueden asemejarse a bosques naturales. El entrecomillado es mío y ahí lo voy a dejar. Los propósitos, los objetivos de estos bosques pues pueden ser la restauración o la protección de valores del suelo y del agua. Y estos bosques van a acabar siendo lo que también FAO denomina los bosques regenerados de forma natural, que son los mayoritarios en Europa. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de estos 30 años de esta superficie? Bueno, pues lo que tenéis es una media móvil en rojo, una tendencia claramente descendente, pero con visos de repunte. ¿Y por qué? Pues porque primero hay expedientes pendientes de concesión, hay expedientes ejecutándose y el año que viene entra una convocatoria ya basada en el PEPAC y tengo para mí que eso va a suponer un aliciente. No sé si el repunte va a ser de mayor o menor calado, porque eso depende de muchos factores, pero que lo va a haber, estoy convencido. Ya ha hablado también David de la repoblación según provincias. Bueno, pues lo podéis ver ahí en ese mapa, León, a mucha distancia de la segunda provincia que ha sido Burgos. Luego Zamora y Soria, 23-24.000 hectáreas. Salamanca, con más de 17.000. Y luego esas 4 provincias que están en el eje vertical de la comunidad, que son Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. Reitero, porque me parece muy importante algo que ha dicho David, y es que no hay que dejarse llevar demasiado por estas cifras, porque repoblar 10.000 hectáreas en Valladolid a lo mejor tiene tanta enjundia como repoblar 30.000 en Burgos, por muchos factores, desde la disponibilidad del terreno hasta la distribución de los presupuestos que se hacían en los primeros años. Destaco la continuidad del programa. Se ha mantenido el programa y eso es tremendamente meritorio. En un mapa de calor de las 35 zonas que define el programa regional, pues vemos, según la leyenda que tenéis abajo a la derecha, tenéis las zonas en las que más se ha repoblado. La zona donde más se ha repoblado es Bierzo-Cabrera, y luego las que están recuadradas en blanco, Transición, Torozos o Páramos. El programa ha llegado a más de 1.500 municipios. Y, para curiosos, pues ahí tenéis los 10 municipios en donde más se ha repoblado. 5 de ellos están en la provincia de León, pero curiosamente el municipio donde más se ha repoblado de toda la comunidad ha sido Medinaceli, en la comarca de Jalón, en Soria. ¿Sobre qué terrenos se ha repoblado en cuanto a aprovechamientos? Pues es una fantástica pregunta, dificilísima de contestar. Yo lo que he hecho ha sido una aproximación un poco a brocha gorda, pero bueno, cotejando otras fuentes no me parece demasiado disparatada. Prácticamente la tercera parte de lo que se ha repoblado se ha hecho sobre cultivos, un 39% sobre matorral y un 27% de pastos. Esto invita a un estudio muchísimo más detallado, porque además estos porcentajes con seguridad han ido cambiando, han ido evolucionando con los años. ¿Y sobre qué terrenos en cuanto a propiedad hemos repoblado? Pues ha primado la propiedad privada, 13 puntos por encima de la propiedad pública. Esto es cierto para toda la región, pero no se cumple en todas las provincias. Y hay 2 provincias, que son León y Burgos, en las que se ha repoblado más en terrenos propiedad de ayuntamientos o propiedad de entidades locales. En el resto se ha repoblado más sobre terrenos de propiedad privada. Tenía 4 titulares al respecto de la propiedad, pero casi los voy a pasar. Me voy a quedar solo con el primero, y es la labor que ha tenido el programa en la consolidación de la propiedad forestal privada. Seguramente muchos recordáis que al principio del programa había muchos propietarios que no tenían ni idea de dónde tenían sus parcelas ni de qué hacer con ellas. Y ahí hubo una labor fantástica, fundamentalmente por parte de las empresas, de encontrar esas parcelas, desbrozarlas, repoblarlas y, de alguna manera, consolidarlas. El acercamiento del propietario privado a la forestación, yo creo que tampoco la han mencionado, porque hay muchas zonas que la forestación era algo en determinadas regiones que estaba muy lejos del propietario privado, era una cosa casi de la administración. Y ahora, pues no, ahora en muchos pueblos pues ahí ya se sabe lo que es una forestación, y cuando hay incendios pues la gente no piensa solo en esos montes que le quedan un poco lejos, sino que en el pueblo o el vecino tiene también una plantación, ¿no? Bueno, salto las otras 2 porque yo creo que se han mencionado lo suficiente. Especies. ¿Con qué especies se han repoblado? Pues se ha repoblado con las especies
el rango está dentro de lo que permitían los cuadernos de zona. Mejor que decir que las que marcaban los cuadernos de zona. Los cuadernos de zona se han mostrado como un instrumento de gestión fundamental para el plan de forestación. Ahí tenéis un incunable del año 94. Y bueno, pues lo mejor que se puede decir de estos cuadernos de zona es que han envejecido muy bien. Han envejecido muy bien. ¿Por qué? Porque se han ido puliendo con la experiencia. Cuando veíamos que una densidad era muy alta, pues se cambiaba el cuaderno, que ha ocurrido en no pocas estaciones. Cuando veíamos que un método había que desecharlo porque no estaba dando buen resultado, pues se cambiaba el cuaderno de zona. Las especies, incluso territorialmente, si un término municipal estaba mejor en una zona que en otra. Esto ahora, o desde hace unos años, se llama de una manera más pomposa gestión adaptativa en lo forestal. Pero es un ejemplo perfecto de lo que es actuar según la experiencia. Vamos a hacer una cosa y si vemos que no funciona, que podría funcionar mejor, volvemos, lo cambiamos y hacemos lo que creemos oportuno. Y bueno, pues desde el principio estos cuadernos de zona lo que abogaron es por la diversidad, dar muchas opciones. Y además esta diversidad ha ido aumentando a lo largo de los años, en todas las ediciones. Aquí tenéis el programa ha utilizado más de 50 especies distintas y aquí tenéis pues, las 20 más utilizadas como superficie equivalente, es decir, asignando a cada especie el tanto por ciento de superficie del rodal según su grado de presencia. Lo vamos a ver un poquito más detallado ahora por provincias. En amarillo tenéis las coníferas y en verde las frondosas. Y luego pues, se han utilizado muchísimas especies accesorias, hasta llegar a estas 54. Ha puesto ya este mapa David, así que voy a decir muy poquito, solo dos apuntes. Uno, que veáis que, bueno, si os ponéis a buscar, las únicas dos especies comunes a todas las provincias son la encina y el pino piñonero. El resto son distintas. Y si comparáis, por ejemplo, por poner dos especies en la diagonal, en el extremo de la diagonal de la comunidad, pues tenéis Burgos y tenéis Salamanca. Fijaos, Burgos, Pinus nigra, piñonero silvestre, Salamanca, encina, pinaster y alcornoque. ¿Esto por qué es? Bueno, pues esto fundamentalmente es por la diversidad ecológica que hay dentro de cada provincia y que los cuadernos de zona están adaptados a esas zonas, pero también por otros motivos que tienen que ver pues, con los deseos de los propietarios. ¿Qué querían plantar los propietarios? Siempre dentro de lo que permitían los cuadernos de zona. Pues tan importante como las especies es cómo se han distribuido, cómo se han distribuido porcentualmente en grupos de especies y tipos de masa. Lo que tenéis aquí es, por un lado, insisto, en tanto por ciento, los rodales de coníferas, los rodales que tienen más de un 90% de coníferas, los rodales que tienen más de un 90% de frondosas y las mezclas. Y luego, dentro de cada uno de estos grupos, pues en verde oscuro están los rodales, en el caso de las coníferas, rodales de coníferas que tienen una única especie de conífera, y en naranja, pues los que tienen más de una especie de coníferas, y lo mismo con las frondosas. El 9,4% son rodales puros de frondosas y el 7,3% varias frondosas. Lo primero y que salta a la vista, se ha abogado por las mezclas. Se ha abogado por las mezclas, clarísimamente. Las coníferas 33% y frondosas 16,7%. Un matiz, estamos trabajando con rodales que tienen más de un 90% de coníferas, pero no es nada infrecuente que en esos rodales de coníferas se introduzca pues, un 9-10% de frondosa. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo. Vamos a ver cuáles son las especies que más se han ido utilizando en estos grupos, ¿no? Aquí tenéis el caso de coníferas de una sola especie. Pues el Pinus nigra, se han utilizado sobre todo Pinus nigra, Pinaster, Pinia y Silvestris. Pues ahí tenéis en el caso, por ejemplo, de Burgos o de Palencia. El pino piñonero, en este caso en Segovia, a la izquierda, y en Soria, Fuerteventura. En Segovia una foto muy bonita del pino silvestre y luego, bueno, pues otras especies de coníferas que se han utilizado pero que no han sido mayoritarias. En el caso del pino negro, por ejemplo, en Lois en León. Vamos con las frondosas. La especie más utilizada, ya lo he dicho, es la encina. Esa es la encina. Aquí tenéis un ejemplo, sobre todo se ha utilizado en Salamanca y en Soria, como especie pura, digo, no como mezcla.
Esto es una foto de dron, también en Salamanca, un encinar de 17 años. Esto es un sitio muy complicado, por el suelo, en Ágreda, en Soria, en Fuentes Ropel, en Zamora, y esto es Alcornoque, en Salamanca. Y castaño, en Zamora, que también es una de las especies entre las más utilizadas de esas frondosas puras. Esto es una repoblación de quejigo, no se ha repoblado demasiado con quejigo, pero en algunos sitios ha dado un resultado sorprendentemente bueno. Mezclas. Vámonos ahora a ese 7,3%, que son... sí. Mezclas. Las mezclas siempre han llevado la encina como un componente. Y aquí tenéis pues, una mezcla muy utilizada en Salamanca y en Zamora, una mezcla de encina con alcornoque. A la derecha la encina y fijaos a la izquierda el alcornoque. Son mezclas, en este caso por filas, y bueno, pues ya hablaré luego un poquito más del alcornoque por deformación. Aquí pues la encina con el faginia, por ejemplo, a 13 años. Las mezclas conífera y frondosa, pues la más utilizada en todas las provincias ha sido la de pino piñonero con encina. Se ha utilizado también el pino pinaster con encina y el pino silvestre con pirenaica. Pero el pino piñonero con encina se ha utilizado en todas las provincias. Aquí tenéis un ejemplo en Valladolid y aquí tenéis pues, un ejemplo de mezcla de silvestre con pirenaica en Ávila. Y aprovechando esta mezcla, pues quiero poner 3 fotografías a lo largo del tiempo pues, se han podido ver en una mezcla de encina y piñonero. Esto es una fotografía del año 1980 en un lugar entre Salamanca y Zamora. Veis que está completamente desarbolado. En el año 2000 ya se había acogido la finca al plan de forestación. Veis que empieza a verdear un poco el paisaje. Este es el aspecto que tenía la repoblación en ese año 2000. Y lo que vemos ahora, en el año 2020, pues es esto, ya con tratamientos silvícolas hechos, y el aspecto que tiene es el paisaje, pues es ese bosque, esa isla de bosque fantástica en medio de la ausencia prácticamente total de vegetación arbórea. Métodos, más rápidamente, pues los métodos que se han utilizado también venían terminados por los cuadernos de zona. Ahí tenéis los 10 métodos más utilizados, que abarcan pues 2/3 de toda la superficie repoblada. 3 asuntos sobre los métodos. Lo que ha ocurrido con los métodos es que, por un lado, se ha producido la continuidad de algunos métodos ya clásicos, las fajas subsoladas o el subsolado lineal. Y luego se han consolidado y han mejorado nuevos métodos, sobre todo en las variantes de los métodos con la retroaraña y las variantes del aullado mecanizado. Y luego ha habido otros métodos pues, que han caído en desuso. Por ejemplo, el aullado manual queda de modo testimonial, pero se utiliza ya muy poquito. Ya desde el principio pues se empezó a innovar con los aperos. Aquí tenéis dientes sobre una pala de bulldozer o tenéis una modificación del rejón para el aullado mecanizado. Lo que tenéis abajo es una curiosidad que estará seguramente ahora en algún garaje soñando con tiempos mejores. Es una sembradora de bellota. Es una sembradora de bellota que diseñó en su momento un propietario adaptando una sembradora de cereal para su forestación cuando había siembras, porque las siembras ahora ya prácticamente no se utilizan. Esta es una foto, me encanta, es una foto preciosa del aullado mecanizado, que titularía La soledad del maquinista al pie de la ladera, o una cosa así. Bueno, el aullado con retroaraña, ahí tenéis fajas y aullado con retroaraña, y luego pues esto, una variante hecho sobre retroaraña, que son las banquetas con retroaraña que utilizan mucho, no solo, pero mucho en Ávila. Y luego pues métodos clásicos, el subsolado doble o el subsolado lineal. Otras mejoras referentes a la implantación, pues telegráficamente, pues a lo largo del programa se han generalizado el uso de tubos protectores y de tubos malla. Se ha abandonado el uso prácticamente de la conífera en envase, a raíz desnuda, a favor de la conífera en envase. Las siembras se abandonaron en los primeros años por los malos resultados que daban, no solo por los predadores, sino por los arenosos pues no funcionaban bien. La mejora que se ha producido en la producción de planta por parte de los viveristas y otra
cosa de la que tampoco no hay tiempo para hablar, pero es la mejora y la finura a la que se ha llegado en la asignación de regiones de procedencia en los cuadernos de zona. Este cuadro de un cuaderno de zona no tiene nada que ver con el cuadro que se podía ver en el año 94 o en el año 95. Vamos con el seguimiento. En el principio del programa pues, se ha llevado a cabo un seguimiento, una vigilancia, un control del mismo, tanto administrativo como a través de las inspecciones de campo de las forestaciones durante los años posteriores a la implantación para certificar la forestación y para certificar las primas de mantenimiento y compensatorias. Bueno, pues yo creo que uno de los grandísimos logros del programa ha sido la capacidad de recopilar y cartografiar digitalmente todos los datos de las forestaciones desde el principio y todos los controles de campo desde el año 2007. Ojo, los controles del año 2007 no son en forestaciones a partir del 2007, sino que también controlaban forestaciones del año 93, 94 y 95. Esto a mí es que reconozco que me llama muchísimo la atención y me sorprende para bien. Estamos hablando de más de 16.000 rodales, más de 8.700 expedientes y muchos más de 30.000 puntos de control de campo desde 2007. Y gestionar esto y ser capaces de recopilar esto ha sido, insisto, un hito muy importante del programa. Y tener todos esos datos pues, nos puede llevar a preguntarnos cosas y llegar a pido disculpas de antemano, de manejo estadístico. Por ejemplo, saber cuál ha sido la supervivencia de las plantaciones puras, 100%, de plantaciones entre 9 y 12 años de edad, de 5 especies muy utilizadas en el programa: el Pinus nigra, el pino pinaster, el pino piñonero, la encina y el alcornoque. En ordenadas tenéis la supervivencia, tanto por uno, y el número que tenéis encima de la línea horizontal es la mediana de la supervivencia. Fijaos. Pinus nigra 78%, 77% pinaster, 81% piña y encina 81%, alcornoque 94%. Primera cosa a resaltar. Tiene muchísima enjundia este gráfico, pero son simplemente dos cosas. No hay diferencia significativa entre la supervivencia de las 4 primeras especies. Y son valores más que aceptables, Eso, pues una primera lectura es decir, bueno, pues las cosas han estado donde tenían que estar, aproximadamente. El alcornoque ha jugado en otra liga y ha superado las expectativas, incluso de los que éramos más optimistas al respecto. Todos los puntos que veis aquí son parcelas de campo, levantadas en campo. Esos casi 1.000 puntos que se utilizan para este estudio son parcelas levantadas en campo por los equipos de control especialistas. He hablado de mediana y seguro que a lo mejor alguien está pensando, ha dicho mediana, no ha dicho media. Sí, he dicho mediana. He dicho mediana y la respuesta, si sois aficionados a la estadística, nadie es perfecto, pues la tenéis en ese gráfico arriba a la derecha. Las distribuciones, las funciones de densidad de estas supervivencias no siguen una distribución normal. Están afortunadamente sesgadas hacia las máximas supervivencias. ¿Qué supone? Pues que si queremos la tendencia central no debemos utilizar la media, es mucho más potente utilizar la mediana. Y aquí dejo el devaneo estadístico. No ha sido fácil el camino, no ha sido fácil. Hay marras. No ha sido fácil y si causas de las marras o de los sitios donde no han ido bien las cosas, bueno, primero las climáticas, están en la cabeza de todos, me imagino. Un verano seco, un otoño seco. Bueno, pues también hemos tenido topillo, también hemos tenido corzo, corzo versus cerezo, gana corzo. Bueno, pues atrofias en el crecimiento, que se han dado a veces en el pino piñonero, y luego estaciones complicadas, por poco suelo, por encharcamiento, por lo que fuera. O incendios. Un incendio que en el año 2019 pues se llevó esta repoblación recién gradeada, pero fijaos, no había pasado un mes y medio y cómo estaba el alcornoque brotando. 2 instrumentos para el seguimiento, pues la capa de forestación, que voy a ser muy breve, porque, bueno, me conocéis casi todos, si no, pues me parece que me están haciendo señales ya complicadas. Bueno, la capa de forestación es una cartografía que recoge todas las actuaciones que se han hecho, que se han certificado en el plan de forestación y sus características técnicas en el momento de la certificación y el estado administrativo actual. ¿De qué se compone? Pues ahora mismo estamos en más de 80.000 registros con su localización y 58 campos. Aquí tenéis pues la tabla de atributos. Ahora mismo es un shapefile, acabará siendo seguramente una geodatabase o un
o no sé, un pack GIS, o no sé cómo lo llaman los técnicos. ¿Cómo se ha elaborado? Pues con muchísimo trabajo. Ha habido que recopilar todo tipo de información en todo tipo de formatos. No voy a detallarme más, pero en el principio, en el origen, esto fue la recopilación de información. Esto es una cosa que se llamaba ficha éxito, año 93, de obligadísimo cumplimiento y que se empeñó en ello con muy buen criterio Jesús Rueda. Y es la única persona que voy a mencionar en toda la charla. Bueno, pues aquí teníamos esta hecha máquina con un Olivetti. Había ordenadores, pero todavía había en los servicios y había personas que trabajaban con máquina de escribir. Esta es la síntesis de la capa. Y el otro instrumento de gestión es SIRREP, que es un sistema de información desarrollado por la Junta de Castilla y León y por el CSFOR, que digitaliza la recogida de datos en tablets o en móviles, centraliza centraliza toda esta información y permite consultas de estadística descriptiva y modelos predictivos. Lo que integra la SIRREP básicamente pues es la capa de forestación, la base de los controles de campo y luego utiliza cartografía temática hasta 20 capas. Este es el aspecto que presenta el SIRREP. Podemos buscar un expediente y pedirle por todos los controles que ha habido en ese expediente, por todas las características de la forestación, etcétera, etcétera. También podemos pedirle estadísticas. Para mí esto es lo más fuerte que tiene este sistema. Podemos pedirle estadística de superficies o de porcentaje de supervivencia según criterios tan dispersos como la especie o los fragmentos gruesos del suelo o las precipitaciones de verano, y luego agruparlas de tal forma que yo le puedo pedir al sistema que me diga cómo han ido las reproducciones de pino piñonero en toda la comunidad sin meterle más condiciones. Y me dice pues cómo han ido el porcentaje de éxito de las plantaciones de pino piñonero, pero podía haberlas acotado de muchas formas. Por ejemplo, decir qué ha pasado en las cuestas, más del 15% de pendiente. Pues fijaos, aquí esto es la supervivencia según provincias en plantaciones de pino piñonero con más del 15% de pendiente. Y la última parte es el panel predictivo, que lo que permite varias cosas. Remito a la publicación que se presentó en el Congreso de este año, donde está explicado y fundamentado. Bueno, pues en un caso individual podemos decir, a ver, en ese punto de León, cómo iría una repoblación de encina a 800 pies por hectárea, con ese método de preparación y considerando éxito un 70%, y a los 10 años de plantación. Y luego, bueno, el sistema por defecto nos da todas las variables ambientales que tiene. Bueno, pues el resultado final pues es que en ese sitio de León en concreto pues hay un 81% de probabilidad de éxito de esa repoblación o un porcentaje de supervivencia esperado del 76%. Hay otros módulos los que no voy a entrar. Y casi terminando, ¿cuáles han sido las producciones que han empezado a producir esto, que han empezado a dar estas forestaciones? Bueno, pues además de la fijación de CO2, de la contención de la erosión, de la creación de hábitats, pues hay producciones directas para los propietarios. Entonces, bueno, pues estamos ya obteniendo madera, estamos consiguiendo ya piña, setas. Algunos propietarios están teniendo problemas ya por el vandalismo que hay para entrar y llevarse las setas. En este caso, por ejemplo, en Bretón, en Zamora, pues tenemos también nogal, nueces. Y estas manchas oscuras que veis son majanos. Esto es un aprovechamiento de caza. Esto es ahora un coto de caza, y el propietario pues está sacando una rentabilidad ya a cuenta de la caza. Y esto es corcho. Esto es un primer descorche, un desbornizamiento en Salamanca. Quería deciros muy brevemente, nadie diría que hace 25 años esto era una repoblación a 1.100 pies por hectárea y a un marco de 3×3. Porque esto lo ve una persona que no sea muy ducha y dice, bueno, esto es una de esas cosas, ¿no? ¡Qué joven! ¡Qué bien! No, esto ha tenido su pasado. Y gracias al programa de deforestación. Y, por supuesto, aprovechamiento ganadero. No solo de ganado porcino, sino también, ¿por qué no?, de ganado ovino con el manejo adecuado o de ganado vacuno. Futuro de estas plantaciones, inmediato, tratamientos silvícolas. Muchos se están haciendo ya
con las subvenciones de prevención de daños, otros lo están haciendo los propietarios por su cuenta, otros están combinando las dos cosas, una parte se hace con prevención y otra lo hacen por su cuenta, y otros no están haciendo nada. Y ahí está pues, el empujoncito que a lo mejor tenemos que dar. Este tratamiento selvícola, esto es el aspecto que tenía ese alcornocal adhesado en Salamanca. Casi epílogo. Bueno, todo esto que hemos visto, pues no hubiera sido posible sin el empeño personal de mucha gente y sin el trabajo riguroso y frecuentemente entusiasta de todos los que hemos estado aquí de una manera o de otra, ¿no? Estoy pensando en maquinistas, estoy pensando en plantadores, estoy pensando en viveristas, por supuesto, estoy pensando en algunos jefes, estoy pensando en administrativos, estoy pensando en los que recogen la semilla, estoy pensando en los propietarios, estoy pensando en las empresas, estoy pensando en los técnicos, claro, en los agentes medioambientales, estoy pensando en más técnicos porque me manejo más con ellos, y estoy pensando, por supuesto, en las asociaciones forestales y en los equipos de control de campo que levantan esas parcelas. Y voy a terminar, me voy a poner un poco a lo mejor sentimental. En octubre de este año se entregaron los premios Princesa de Asturias. El premio al mejor deportista fue para Eliud Kipchoge, un maratoniano legendario. Tiene una fundación y en su discurso comparaba pues, ganar una maratón con hacer crecer un árbol. Y esa cita es suya. Dice, ya que una vez alcanzada la meta, el momento de gloria es fugaz, pero la alegría que produce el crecimiento de un árbol dura muchas vidas. No encuentro mejor ilustración para esta cita que esas dos fotos que tenéis ahí. A la izquierda, un padre que abogó por la forestación hace más de 25 años, ya no puede ir a la finca, está muy mayor, y a la derecha, su hijo. Es la misma finca, es el mismo monte, es seguramente el mismo árbol, pero es otra vida. Muchas gracias. ¿Qué tal? No quería interrumpir el aplauso, lo ha recogido Luis Carlos.